te dejaré que escojas la cruz de Cristo, la cruz. Puedes dirigir la mirada a cualquier parte sin ver una. Encaramada en lo alto de una capilla, esculpida en una lápida del cementerio, tallada en un anillo o suspendida de una cadena, la cruz es el símbolo universal del cristianismo. Extraña decisión, ¿no crees? Extraño que un instrumento de tortura llegara a representar un movimiento de esperanza. Los símbolos de otras religiones son más optimistas. La estrella de 6 puntas de David, la luna en cuarto creciente del Islam, una flor de loto del budismo. Pero una cruz para el cristianismo, un instrumento de ejecución. ¿Te pondrías una pequeña silla eléctrica en el cuello? ¿Suspenderías una horca de oro planteado en la muralla? ¿Imprimirías una foto de un pelotón de fusilamiento en una tarjeta de negocios? Pero eso es lo que nosotros hacemos con la cruz. Incluso hacemos la señal de la cruz cuando oramos. ¿Por qué no hacer la señal de una guillotina? En lugar de la señal triangular que nos hacemos en la frente y en el pecho. ¿Por qué no un golpe de karate en la palma de la mano? ¿No vendría a ser lo mismo? ¿Por qué la cruz es símbolo de nuestra fe? Para hallar respuesta, no hay que ir más allá de la misma cruz. Su diseño no podría ser más sencillo. Un madero horizontal y el otro vertical. Uno mirando hacia afuera, como el amor de Dios. El otro hacia arriba, como lo hace la santidad de Dios. Uno representa la anchura de su amor. El otro refleja la altura de su santidad. La cruz es la intercesión. La cruz es donde Dios perdonó a sus hijos sin rebajar sus estándares. Al principio decía, ¿cómo puede nuestro Dios santo pasar por alto nuestras faltas? Pues muy fácil, amándonos. Tal vez hemos oído la frase de la Biblia: quien ama ya cumplió todo lo que manda la ley. Pero luego, a la hora de la verdad, nos falta imaginación para saber cómo hay que amar a los demás y limitamos nuestra forma de amar. Por ejemplo, amamos cuando nos ponemos en lugar del prójimo. 2 reglas de oro del trato humano que Cristo nos dio, que consuelan, pero también asustan. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Y la segunda, den y se les dará. Recibirán una medida bien llena, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Lo malo es que juzgamos desde nuestro propio sitio, sin colocarnos mentalmente en el puesto que ocupan los otros. Si quien recibe una petición se colocara en el sitio de quien la está pidiendo, ¿cómo desearía que le respondieran y lo trataran? Un moribundo decía a su hijo: lo que no quieras para ti,
no lo hagas a nadie. Este sería un buen lema. Interesante pensar en esto, ¿verdad? Cuando yo esté viejo, desearé que me traten como yo trato ahora a los ancianos. Y si yo tuviera alguna autoridad, ¿cómo desearía que me trataran las personas que dirijo? O al contrario, si yo fuera un servidor, ¿cómo me gustaría que mi jefe me tratara? Todo lo bueno que quieres que los demás te hagan a ti, tienes que hacerlo tú a ellos. Otra manera de pensar bien de todos. Jesús nos dejó una prohibición tajante que no admite excepciones. No juzguen y no serán juzgados. Porque de la manera que juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Hay que empezar por barrer de prejuicios nuestra alma y a partir de ese buen principio, quien hace algo malo, lo hace más por equivocación que por maldad. Buscar los atenuantes, lo que excusa y no despreciar a nadie. Es inútil decir, de esta agua no beberé, pues caeremos luego en las mismas fallas que en ellos criticábamos. Y de una cosa podemos estar seguros. La mayor parte de las veces que despreciamos a los demás, nos equivocamos. Todos los que nos rodean tienen defectos. Si nos fijamos solo en sus defectos, terminaremos por arrinconar a todo el mundo. Pero toda persona tiene muchas más cualidades que defectos, si no, no sería imagen de Dios. Y aquí está el secreto: aprovechar las cualidades de las personas y dar oportunidad para que la ejerciten. Y ahora, ¿cómo puede nuestro Dios amable castigar nuestras faltas? Más te ama quien te corrige por los defectos que tienes, que quien te alaba de cualidades que no tienes. Y añade, no ama verdaderamente a su hijo quien no lo corrige. Recuerden, siempre, 50% de ánimos, 50% de corrección. Respetar la disciplina es caminar a la vida. El que desoye la represión se pierde. ¿Podía haber para Juan mayor tragedia que un Jesús muerto? 3 años antes, Juan había dado las espaldas a su carrera y apostado todo al carpintero de Nazaret. Al principio de la semana, había disfrutado de un imponente desfile cuando Jesús y los discípulos entraron a Jerusalén. Pero cuán rápido había cambiado todo. La gente que el domingo lo había llamado rey, el viernes pedía su muerte y la de sus seguidores. Los lienzos que envolvían el cuerpo de Jesús eran un recordatorio tangible que su amigo y su futuro estaban envueltos en tela y sellados detrás de una roca. Ese viernes, Juan no sabía lo que tú y yo sabemos ahora. Él no sabía que la tragedia del viernes sería el triunfo del domingo. Posteriormente, Juan habría de confesar que él no había logrado entender de las Escrituras que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Por eso es que lo que hizo el sábado es tan importante. No sabemos nada sobre ese día.
No tenemos un versículo para leer ni conocimiento alguno para compartir. Todo lo que sabemos es esto. Cuando llegó el domingo, Juan todavía seguía donde mismo Jesús estaba muerto. El cuerpo del maestro estaba sin vida. El amigo y el futuro de Juan estaban sepultados. Pero Juan no se había ido. ¿Por qué? ¿Estaba esperando la resurrección? No. Hasta donde Juan sabía, aquellos labios de Jesús se habían silenciado para siempre y aquellas manos se habían quedado quietas para siempre. Juan no esperaba que el domingo hubiera una sorpresa. Entonces, ¿por qué estaba allí? Quizás estaba cuidando a la madre de Jesús, o quizás no tenía a dónde ir. Es posible que no haya tenido ni dinero, ni ánimo, ni un lugar, o todo eso junto, o a lo mejor se quedó porque amaba a Jesús. Para otros, Jesús era un hacedor de milagros. Para otros, Jesús era un maestro de la enseñanza. Para otros, Jesús fue la esperanza de Israel. Pero para Juan, Él fue todo esto y más. Para Juan, Jesús era un amigo. A los amigos no se les abandona, ni siquiera cuando han muerto. Por eso, Juan permaneció cerca de Jesús. Él acostumbraba estar cerca de Jesús. Estuvo cerca de él en el aposento alto, en el jardín de Getsemaní, a los pies de la cruz en la crucifixión. En el entierro se mantuvo cerca de la tumba. ¿Entendió él a Jesús? No. ¿Le agradó lo que hizo Jesús? No. ¿Pero abandonó a Jesús? No.